Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero Javier Hernández, perteneciente al equipo de trabajo de FISECA, Formación Ingeniería Servicio. En esta oportunidad veremos la sección de manejo del cambio y validación por ingeniería, que forma parte del adiestramiento de inspección de equipos de izamiento, tipos taladros de perforación y servicios a pozo. En esta sección no solamente veremos cuáles son los fundamentos básicos, sino también la normativa que rige el manejo del cambio y la ingeniería en los taladros de perforación y también cuál es la aplicación práctica y la relación que guarda con el inspector de este tipo de equipos de izamiento, taladros de perforación y servicios a pozos, además de algunos ejemplos prácticos tomados de los trabajos que hemos realizado con nuestra empresa. Comencemos. Como parte importante del programa del adiestramiento e inspección en equipos de izamiento, taladros de perforación y servicios a pozo, está la sección manejo del cambio y validación por ingeniería. Para comenzar esta parte es necesario destacar las bases normativas sobre las cuales se puede determinar el uso o no del manejo del cambio y validación por ingeniería. Primeramente tenemos lo que menciona la práctica recomendada API RP4G. Según API RP4G, se puede determinar la capacidad de carga de un equipo no identificado. En la sección 10.1 indica que la inspección y práctica de ingeniería es un proceso requerido para determinar la capacidad de carga de una estructura de perforación o servicios a pozos de fabricante desconocido. El proceso sigue una serie de pasos, entre los que están: primero, una inspección inicial para poder determinar los tamaños de miembros, la geometría y determinar la condición de la estructura. Luego, un análisis estructural de acuerdo con la especificación API 4F para establecer la capacidad de carga. Luego, una reparación y restauración para obtener la integridad estructural completa. Una inspección final del equipo. Se adiciona la placa de identificación. Y finalmente todo ello está respaldado con una documentación. La sección 10.2 de esta norma API RP4G indica que la determinación de las capacidades de carga debe ser realizada por un ingeniero profesional que haya demostrado con éxito la habilidad de realizar análisis estructurales. En esta lámina podemos ver un extracto de la norma en inglés API Práctica Recomendada 4G en la sección 7.1, donde dice que para las reparaciones que se realiza en un equipo de perforación, también se tienen que utilizar o se pueden utilizar prácticas de ingeniería para poder determinar el comportamiento y la capacidad del equipo luego de haber realizado las reparaciones. El primer párrafo dice que el fabricante o una persona calificada puede ser consultada para la aprobación de materiales y métodos utilizando prácticas de ingenierías aceptadas y se deben supervisar las reparaciones realizadas. También la norma API RP4G en la sección 14.3, correspondiente a las prácticas de anclajes alternativas, especifica que se pueden diseñar subestructuras y vigas base que sirvan como anclaje para los cables de acero que sirven de vientos en los mástiles y taladros, y su capacidad puede ser determinada a través de cálculos de ingeniería. Adicionalmente dice que puede realizarse un ensayo de alado de viga como un requisito, pero no es necesario. Sin embargo, deben realizarse cálculos de ingeniería por el fabricante o un profesional de ingeniería. En la parte inferior de la lámina observamos el extracto de la norma con la sección alternativas de anclajes o prácticas de anclajes alternativas. Por su parte, la especificación API 4F habla del diseño por ingeniería de los taladros de perforación. En la sección 11.7.2, correspondiente a las verificaciones de diseño, esta norma especifica que la exactitud de la clasificación de un diseño estándar de cada estructura se debe realizar mediante una prueba de carga o por un modelo computarizado, tal como un análisis de elementos finitos. La intención debe ser verificar la estructura para las cargas de diseño. Estos métodos pueden ser y deben ser documentados.
Esta documentación del modelo debe incluir las cargas, las propiedades de los miembros, el modelo geométrico, las conexiones, las condiciones de soporte, fijaciones en extremos, entre otras cosas. En esta lámina podemos observar un extracto de la norma o de la especificación 4F que habla de la verificación de diseño, donde podemos destacar que esta se puede realizar a través de una prueba de carga en el equipo o a través de un análisis computarizado utilizando modelos como el análisis con elementos finitos. El propósito de la aplicación o la implementación del manejo del cambio en los equipos por ingeniería es evitar un mal uso de los mismos y la aparición a largo plazo de defectos críticos en las estructuras, tales como corrosión en las uniones apernadas, corrosión en los elementos principales, las vigas principales del equipo, corrosión en elementos secundarios o uniones soldadas, y finalmente desprendimiento de alguna sección del equipo, lo que a largo plazo pudiera incluso contribuir al colapso de la estructura en pleno servicio. Para poder entender muy bien lo que es el manejo del cambio y validación por ingeniería, tenemos que ver de manera general lo que son la ciencia de los materiales y procesos sobre los cuales se basa. La ciencia de los materiales es aquella ciencia que estudia obviamente las propiedades físicas de los materiales que se pueden utilizar en la ciencia y la ingeniería y pueden tener muchas aplicaciones. Los materiales se clasifican según su estructura atómica en metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos o semiconductores. Los materiales tienen propiedades mecánicas que pueden ser utilizadas para poder realizar el proceso de validación por ingeniería. Entre las propiedades mecánicas más destacables podemos encontrar las que aparecen en esta lámina. Por ejemplo, la elasticidad es la propiedad de un material que consiste en recuperar su tamaño y forma original una vez que se retira la carga que lo está deformando. Materiales como el acero que se utiliza en los tratados de perforación tienen esta propiedad elástica. Hasta cierto punto, hasta cierto esfuerzo, con cierta carga aplicada, él puede deformarse y una vez retirada esa carga o retirado ese esfuerzo puede volver a su tamaño original. En cambio, la deformación plástica viene siendo el cambio en la forma que sufre un cuerpo bajo cargas, pero este no se recupera cuando la carga se retira. Es decir, llega a un cierto punto donde el esfuerzo es tal que llega hasta su punto de cedencia, en este caso, y ocurre una deformación a nivel plástico. Todos los materiales tienen cierto grado de dureza, y esta es la resistencia que ofrece un acero, en este caso, para dejarse penetrar. Puede medirse en unidades Brinell o en unidades Rockwell C, por ejemplo, mediante el test de este mismo nombre. Hablamos de la deformación plástica porque esta ocurre una vez que se haya pasado el límite de fluencia, que es el valor de esfuerzo necesario para conducir una cantidad de deformación plástica determinada. Todo material tiene resistencia a la tracción. Este es el valor de esfuerzo que un material puede resistir. Y finalmente, se tiene que considerar el límite de fatiga en un material, en este caso en los aceros, que es aquel valor de esfuerzo debajo del cual un material puede deformarse cíclicamente, es decir, retirando y colocando cargas por un número infinito de veces, sin romperse. Una vez que se haya pasado este límite de fatiga, el material, cuando se le aplican cargas cíclicas, puede llegar a romperse porque está en el área de fatiga. El acero, en este caso, para evitar o para sacar un mejor provecho de sus propiedades, se le realizan tratamientos térmicos. Esto consiste en el calentamiento y enfriamiento del metal en el estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. ¿Qué se logra con el tratamiento térmico? Se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, se puede incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. Los principales tratamientos conocidos son el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. En el diseño estructural hablamos del estado límite de agotamiento resistente. Este estado límite es aquel donde se alcanza para las más desfavorables de las solicitaciones, es decir, de las condiciones
en la que un material puede estar, y esto es producida por combinaciones de cargas factorizadas, es decir, cargas cuyo valor es mayor al que se le está aplicando, que actúan sobre la estructura que se analiza. Cuando un material está bajo este estado límite de agotamiento resistente, se pueden dar solicitaciones como la siguiente: flexión simple, flexión compuesta, compresión, flexotracción, corte, deslizamiento, torsión y punzonado. En un equipo de perforación hay cargas que se están aplicando en el momento del servicio. En la lámina podemos observar un taladro de perforación o un modelo computarizado donde se describe cuáles son las cargas actuantes en el mismo. Principalmente podemos ver las 4 cargas actuantes de una fuerza determinada que representa la carga que la sarta de perforación, o en este caso el cable de perforación, induce sobre el bloque corona del mástil. Esta carga se distribuye a lo largo de todos y cada uno de los elementos del mástil del taladro de perforación. Adicionalmente podemos observar las cargas de tensión que producen los cables de vientos, los cables que estabilizan la estructura y que pueden ir a pilotes en tierra o pueden ir a estructuras que están colocadas debajo del equipo, como en el caso de soporte Tisel. Observamos también los cables de vientos que van hacia el camión, en este caso, en este equipo de perforación, también producen cierta tensión. En la zona roja, observada en esta parte, podemos ver que es una carga de viento actuante en la estructura, que también consideramos en la simulación estructural. Todas estas cargas se combinan, por eso es que hablamos de combinaciones de carga, y pueden producir efectos en cada uno de los elementos de la estructura, elementos como el que podemos observar acá. Estas fuerzas pueden ser fuerzas de tracción, pueden ser fuerzas de compresión o pueden ser fuerzas de torsión, o una combinación de 2 o más de cada una de esas fuerzas. En el diseño estructural hablamos de 2 etapas de diseño. Está el diseño elástico, que es el diseño por el cual se emplean esfuerzos permisibles de trabajo, es decir, esfuerzos que siempre están por debajo del punto de excedencia del material. Bien, razón por la cual se le puede denominar o se denomina diseño elástico, pero debería denominarse diseño por esfuerzos permisibles de trabajo. El hacer un diseño con esta característica de diseño elástico en un taladro de perforación o en una estructura provocaría que se tuvieran que utilizar secciones de gran tamaño y por ende mucho más costosas para poder obtener un comportamiento seguro del equipo. Sin embargo, también en el diseño estructural se considera el diseño plástico. Este diseño es el que actualmente se utiliza teniendo en cuenta cargas que se factorizan, es decir, que se le colocan un valor en las combinaciones de carga que son mayores a ellas. Se pueden factorizar por ejemplo, el valor de la carga por 1.3, 1.2, incluso 1.5. Estos valores se utilizan en combinaciones de cargas, fórmulas de combinaciones de cargas que están normalizadas en las normas de diseño, obviamente. Por otro lado, la resistencia del material o del elemento se obtiene nominalmente considerando su capacidad última de falla para conseguir secciones económicas y se reduce con factores de resistencia FR es menor a 1. En pocas palabras, cuando trabajamos en diseño plástico, trabajamos con cargas que son mayores, según las combinaciones de cargas son mayores a las nominales, es decir, están factorizadas por un valor 1.2, 1.3, 1.5 y la resistencia del material está minorizada por 0.8, 0.9, 0.7, etc. Dependiendo de cuál sea la fórmula que se vaya a utilizar según la combinación que la norma nos exija. Todo esto se utiliza en la simulación estructural, que es una técnica numérica que conduce experimentos en una computadora digital y estos utilizan las relaciones matemáticas, las fórmulas, las combinaciones de fórmulas de carga, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo a través de largos periodos. En esta gráfica podemos ver un diagrama de esfuerzo de formación,
Y acá podemos explicar brevemente en qué consiste en el diseño elástico y el diseño plástico. El diagrama de esfuerzo y deformación mostrado muestra obviamente cómo se comporta el acero cuando está sometido a un esfuerzo y cómo es su deformación en cambio. La primera etapa, que es la que podemos llamar el rango elástico de este diagrama, el acero se comporta de manera lineal, es decir, su deformación es proporcionalmente lineal al esfuerzo que se está induciendo en el material. Una vez que se retira el esfuerzo, el material, como está en el rango elástico, puede volver a su forma original. Pero ya habíamos comentado que si nosotros realizamos diseños solamente basándonos en este rango elástico, las dimensiones que podríamos encontrar de perfiles para poder hacer el diseño serían muy grandes, por ende sería muy costoso. Es por eso que nosotros tratamos de estar en la zona de fluencia, entre el límite superior e inferior de fluencia. En esta zona, el acero puede seguir soportando mayores esfuerzos sin deformarse o sin entrar en la zona de ruptura, sino que entra en un límite superior e inferior de fluencia. Esta característica del acero produce un efecto que se llama endurecimiento por deformación, es decir, el acero a lo largo del tiempo se vuelve más resistente en cierta medida cuando se le aplican y se le quitan cargas, cuando es sometido a cargas cíclicamente reversibles. Es por eso que cuando nosotros trabajamos en este límite podemos producir mejor comportamiento del acero, utilizar secciones más pequeñas y también podemos hablar del factor de seguridad en el acero. Cuando se trabaja en esta sección, las cargas por lo general están factorizadas, es decir, son mayores a la denominación que originalmente se tiene y la resistencia del material es minorizada. Estos factores de mayoración y minorización producen lo que llamamos el factor de seguridad en el diseño de una estructura. En el diseño estructural pueden elegirse varios métodos para poder realizarlo. Esto diferencia con la complejidad y el objetivo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar esfuerzos sobre marcos o pórticos, normalmente se utiliza el método matricial de rigidez del STAAD.Pro, por ejemplo, como un programa de cálculo estructural, que se basa en el modelo de barras largas y modeliza los elementos resistentes como elementos unidimensionales, como líneas, sometidos predominantemente a flexión. Este modelo, valga la redundancia, utiliza el método matricial de rigidez, un método muy numérico que requiere muchísima interpretación de parte del usuario y ciertos conocimientos en el área de la ingeniería y del diseño estructural. Por otra parte, cuando se trata de analizar elementos mucho más pequeños o de forma irregular, que pueden producir concentraciones de tensiones, se utiliza el método numérico más complejo como el método de los elementos finitos, análisis por elementos finitos, como por ejemplo el software ANSYS Workbench. Este tipo de estudio se utiliza obviamente a través de un ordenador o un computador, utilizando el software de simulación para conocer los resultados y el comportamiento de los elementos ante las solicitaciones dadas. En este video o en esta lámina vamos a ver un vídeo que describe el comportamiento de dos láminas que están unidas a través de pasadores de tuercas y la lámina superior está unida de forma soldada a una viga o un elemento estructural, utilizando el software ANSYS Workbench. En él podemos observar la forma de la estructura, la fuerza actuante en la parte superior del elemento estructural y podemos observar el mallado. El programa ANSYS Workbench tiene una característica, o el análisis de elementos finitos tiene esa característica. Se le llama así porque estos simuladores descomponen la pieza en muchas piezas más pequeñas, como si se tratara de un Lego, por decirlo así, y a cada una de esas piezas pequeñas o elementos finitos, que tienen un principio y un fin, se le aplican todos los criterios que queremos saber acerca del comportamiento estructural del mismo, sobre, por ejemplo, su deformación, el esfuerzo concentrado en esa sección, entre otras cosas, el límite de fatiga, el factor de seguridad. Bien, una vez que tenemos realizado todo el elemento, sabemos cuáles son las condiciones de contacto, sabemos cuáles son las condiciones de soporte,
y sabemos cuáles son las cargas actuantes, podemos entonces hacer la simulación y vemos el resultado del esfuerzo en el mismo. Acá se muestra obviamente de forma exagerada, podemos ver la deformación o el esfuerzo que produce, deformación y esfuerzo que produce la carga actuante, en este caso en el elemento, en la plancha que está unida a la viga y a la otra plancha a través de los pasadores. Podemos incluso solamente seleccionar en este caso los tornillos, las tuercas, los pasadores, para saber cómo ellos se comportan con la fuerza que está actuando en la viga y ver si de verdad la concentración de esfuerzo en cada uno de ellos permite que sean el más adecuado para utilizarse. El programa también nos permite saber hasta qué grado puede soportar cada uno de los elementos, la unión soldada, e incluso cómo se comporta en la parte que no pueden ser visibles a simple vista, como estamos observando allí en la parte inferior de la lámina soldada, cuáles son las concentraciones de esfuerzo mayor, y a través de vídeos animados podemos ver cómo se podría comportar la estructura, qué secciones son las que están sometidas a mayor esfuerzo. En esta lámina podemos ver el cálculo de distribución de esfuerzos utilizando el programa STAPRO-V8i, utilizando un programa que está basado en el análisis matricial. A diferencia del otro, todos los elementos están vistos como líneas unidimensionales y los esfuerzos o el resultado de los esfuerzos se muestra a través de diagramas que sobresalen de cada uno de los elementos. En este caso, podemos ver una viga que pertenece a un taladro de perforación. Es la viga que está en el sistema de soporte de la sección superior con la inferior, en la sección de anclaje. Esta viga que está acá soporta gran cantidad de carga y hay grandes concentraciones de esfuerzo en la sección superior de la viga en un punto de ella. Esta concentración de esfuerzo hace que ella pueda entrar quizá en la deformación plástica, lo que podría considerarse una condición de riesgo para la operación de este equipo. Este programa utiliza la relación de ratio o relación de esfuerzo actuante sobre esfuerzo resistente. En una estructura, cuando esta relación, como se puede observar en el cuadro, está entre 0 y 1, podemos ver que la estructura está en perfectas condiciones. El esfuerzo actuante no está ni cerca del esfuerzo que puede resistir la estructura. Cuando esta condición o este ratio, esta relación está entre 1 y 1.5, quiere decir que la estructura se está comportando o está entrando ya en el rango plástico de comportamiento en el diseño. Los esfuerzos están cerca del punto de excedencia. Y finalmente, cuando la relación, el ratio, es mayor a 1.5, entonces la estructura está entrando en el límite final del punto de fluencia del área plástica. Las concentraciones de esfuerzo son tales que si la estructura se ve sometida cíclicamente o el elemento se ve sometido cíclicamente a esos esfuerzos, puede producir fatiga y a corto o largo plazo o mediano plazo puede producirse una deformación o un colapso en el elemento, una rotura. Podemos también ver resultados de análisis o cálculo de distribución de esfuerzo, un análisis estático. Esto es en una estructura de perforación, una torre de perforación, utilizando el elemento o en este caso el método de elementos finitos. Se puede observar cómo en cada una de las secciones hay diferentes distribución de esfuerzo, indica los puntos de esfuerzo, de concentración de esfuerzos en cada una de las secciones del mástil, y el programa ANSYS ofrece también la unidad de esfuerzo, que en este caso son PSI, y cuáles son, a través de un rango de colores, nos puede determinar los intervalos de esfuerzo que están produciéndose en cada una de las diferentes secciones del mástil, siendo los que están en color azul los esfuerzos más bajos, incluso esfuerzos de tracción o compresión más bajos, y los que están en la sección roja, los esfuerzos más altos. En este caso, en este mástil había una gran concentración de esfuerzo que incluso superaba al límite elástico del material, un acero A36, cuyo punto de excedencia son 36.000 psi.
el resultado mostraba que era mayor la concentración de esfuerzo en el área de pivote de la estructura con el camión, en la parte de la oreja de la estructura. La concentración de 40.000 psi representaba un peligro, pues en el uso prolongado de la estructura podría representar que esta sección tuviera una deformación plástica tal que en servicio podría ser una condición peligrosa. En este caso, se recomendó en el estudio realizado utilizar otro tipo de acero o aumentar el grosor de la plancha, de las planchas que conformaban el pasador o las orejas de pivote de la estructura. También el programa ANSYS Workbench considera lo que es los factores de seguridad que están aplicados en la estructura. En la parte izquierda podemos observar cómo hay un rango de factores de seguridad que entre 15 y 10 son excelentes, entre 10 y 5 representan un grado seguro, entre 5 y 1.5 un grado aceptable, pero menores a 1.5 representarían un riesgo, pues son factores de seguridad muy bajos que están actuando sobre la estructura. En este caso los más bajos era de 0.1, es decir, casi no había un grado de factor de seguridad en algunos elementos o zonas de la estructura de perforación. También consideran el cálculo de diseño por fatiga, es decir, cómo se comportaría la estructura o cuáles serían los factores de seguridad de la estructura luego de que ésta haya sido sometida a varias repeticiones de esfuerzos, o en este caso esfuerzos cíclicos reversibles durante un periodo de tiempo. Ella considera que se le podría introducir, o en este caso se le podría aplicar esos esfuerzos cíclicos reversibles 1.000.000 de veces, lo que a grosso modo representaría una duración muy larga de la estructura sometida a esfuerzo. ¿Y cómo serían los factores de seguridad luego de que hayan pasado ese 1.000.000 de ciclos, es decir, ese 1.000.000 de veces en el que se le haya aplicado el esfuerzo a la estructura? Los factores de seguridad en ese caso, por supuesto, bajan, en algunos casos se mantienen, y eso nos permite saber a largo tiempo cómo es el comportamiento de la estructura. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de análisis de confiabilidad en algunas estructuras que nuestra empresa Fiseca ha realizado en equipos de perforación y en otras estructuras similares. En este caso está el taladro de servicios a pozos PEMCO modelo 104-240C, donde en la parte izquierda podemos ver cuáles eran las condiciones de diseño, las condiciones de soporte, las cargas que estaban actuando en él. En el medio podemos observar los resultados de deformación de cada uno de los elementos y cuáles eran las mayores deformaciones que se podían observar en la estructura. Esto es importante porque estas deformaciones las comparamos con lo que dicen las normas de diseño, por ejemplo la ASTM A6. Para los distintos perfiles o las distintas secciones podemos comparar cuál es el máximo de deformación permitido y cuál es el máximo mostrado en el simulador, lo que nos permite rechazar o aprobar o certificar un equipo, o hasta se puede recertificar, es decir, probar con cargas menores y hacer una recertificación del mismo para que pueda operar de manera segura. Y en la parte izquierda podemos ver cuál es la distribución de esfuerzo a lo largo de las secciones del equipo. Igual sucede en el caso de estructuras que pueden ser compuestas o muy complejas, como en el caso que aparece acá. Esta es una barra de izamiento, un lifting pipe, perteneciente a una unidad hidráulica PDB UH03. Esta unidad o esta estructura fue fabricada para poder levantar una unidad hidráulica desde una posición horizontal hasta una posición vertical, teniendo como punto de pivote esta sección de la izquierda. Esta estructura estaba compuesta de un tubo que era introducido dentro de otro con unos estabilizadores internos y los cuales estaban soldados y llevaban unas placas para poder hacer una estabilización a cada 90 grados. Llevaba 4 placas en realidad. Cuando se realizó el estudio se pudo determinar la concentración de esfuerzo a lo largo de toda la estructura y se pudo notar que había una máxima concentración de esfuerzo justamente en la unión soldada de la placa con el tubo inferior. Esta concentración de esfuerzo superaba los límites permisibles o permitidos para la soldadura, en este caso el límite de esfuerzo de la soldadura. Se pudo también determinar que la geometría que se había realizado, se había utilizado en esta parte,
no era la más adecuada, pues había un cambio brusco de sección de un elemento plano como es una cartela a un elemento circular como es la tubería. Este cambio brusco producía grandes concentraciones de esfuerzo, por lo tanto se sugirió realizar otro diseño que tuviera un perfilamiento que permitiera una mejor distribución de los esfuerzos, ¿okay? En esta sección, que no hubieran tantos esfuerzos concentrados, sino que ellos se pudieran distribuir de una mejor manera. En esta lámina también podemos ver otro mástil de servicios a pozos PEMCO modelo 104-240, donde nuevamente observamos las condiciones de diseño y observamos los resultados de esfuerzo y de formación que se aplican en el mismo. Interesante que también se tiene que considerar lo que en el diseño, en la normativa de diseño estructural, se llama la concentración de esfuerzo por pandeo o la carga crítica de pandeo. En este caso, en el mástil, en la sección intermedia, había una concentración de carga bastante grande que podría inducir al pandeo de la misma, es decir, el elemento es muy esbelto y las cargas críticas de pandeo podrían hacer que la estructura colapsara, aunque los esfuerzos que estaban actuando en ella no fueran los que inducían a una deformación plástica del mismo. También se pudo ver cuáles eran los resultados de esfuerzos de tensión que producían en los cables que van a tierra, a los vientos, cuál era la tensión que se producía en esos cables gracias al esfuerzo o a la concentración de carga que actuaban en la estructura cuando estaba en servicio. Esto nos permite saber si los cables que se están utilizando, los cables de acero, utilizando los criterios normativos de las normas, valga la redundancia, con los factores de seguridad aplicados, nos permitían conocer si los cables eran adecuados o no eran adecuados para poder soportar la estructura. Otro caso, el análisis de confiabilidad estructural en tuberías o racks, en este caso la base de Schlumberger. Esto fue un estudio que se realizó a un universo de racks que estaban en unas instalaciones. Ellos eran racks de tubería, en su mayoría soportaban pesos de tuberías y otros equipos especializados. Y se quería saber cómo era el comportamiento de ellos con las cargas de tuberías encima, cuál era su distribución de esfuerzo, cuál era su factor de seguridad y cómo se comportaban, en este caso, fatiga. Cuando se montaban y desmontaban muchas veces, en este caso las cargas de tuberías sobre ellos, se quería conocer cómo se comportaban. Los modelos de racks iban desde modelos muy sencillos, tubulares, soldados, hasta modelos mucho más complejos, con perfiles estructurales apernados a otros perfiles, ¿okay? Lo que conformaban estructuras que servían como soporte de tuberías. También se le hizo un estudio de simulación a este tipo de elementos. Otro análisis de confiabilidad, y este es un caso muy especial, fue de la estructura del mástil del taladro de servicios a pozos PRB3 en Perforosven. Se quería conocer cómo era el comportamiento de la estructura y nuevamente se hizo mucha consideración al caso de los cables que van a tierra. Hemos tenido ya experiencias de equipos cuyos cables de viento no tenían la pretensión adecuada que se estipula según la norma, y esto produjo, cuando el equipo estuvo en servicio, produjo que este colapsara, ocasionando daños de gran magnitud y de alto coste económico. Para este caso tenemos las cargas actuantes, obviamente, que actúan sobre toda la estructura, las cargas de las artes de perforación, o en este caso el cable de perforación sobre el bloque corona, las cargas de tensión que producen los cables, la carga de viento también, y por supuesto el peso propio de la estructura que se considera. Se aplicaron en este caso las pretensiones de Guayas según la norma API. Y el resultado nos permitió ver cómo era la distribución de esfuerzo en el mástil, con los cables pretensados, con la carga de servicio, y también podemos ver cómo era la tensión que se llevaba desde el mástil hacia el punto de anclaje, la máxima tensión que soportaban cada uno de los cables, debido a las cargas de compresión y las cargas de viento, entre otras cosas.
otra vista de la reacción también en los cables laterales, en este caso los cables que iban al T-cell, en este caso un T-cell, una estructura de soporte, una viga soporte, cuál era la reacción que llevaban a los puntos de anclaje en esta viga, y nos permitía conocer si los cables, la posición y la pretensión que tenían eran o permitían que el cable fuera el adecuado para poder operar el equipo. Finalmente también hacemos un análisis o hicimos un análisis de confiabilidad no solamente al mástil sino también a la estructura soporte, al T-cell. Hicimos la geometría de la estructura, se le hizo el mallado, las condiciones de carga, donde las flechas que van hacia arriba representan la tensión que por norma se tiene que colocar en las estructuras base o en los puntos de anclaje alternativos, y las flechas que van hacia abajo representan el peso de la estructura y la presión que el equipo ejerce sobre este soporte cuando está en servicio. Los resultados, se mostraron los resultados de distribución de esfuerzos en el mismo, alcanzándose algunos puntos de máximo esfuerzo de 23.000 psi por debajo del punto de influencia, y también tenemos el caso de el estudio de fatiga y factor de seguridad, donde en el menor de los casos se pudo obtener un factor de seguridad cercano a 1, lo que llevó a la recomendación de realizar algunos cuidados con la operación del equipo. Si bien la información expuesta no forma parte obligatoria de las labores que realiza o que debe realizar un inspector de equipos de izamiento, en este caso taladros de perforación y servicios a pozo, es muy importante, fundamental, tener un conocimiento por lo menos básico de las mismas, pues es durante la inspección del equipo donde se pueden conseguir condiciones a nivel estructural que puedan requerir, incluso con carácter de urgencia, la implementación de un manejo de un cambio o de una simulación por ingeniería. Esto, a su vez, inducirá a un mejor cuidado del equipo, lo que podrá evitar a largo plazo condiciones o eventos no deseados que puedan inducir en grandes daños a la estructura o, peor aún, daños al personal. Esperamos que esta información haya sido de provecho. Cualquier duda o sugerencia que puedan tener, el equipo de FISECA está a la más completa disposición para poder responder a sus dudas y brindarle la mejor información posible. Muchas gracias.